Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos. Estamos hoy celebrando un año más de uno de los eventos que ha marcado la historia y es la traducción de la Biblia de sus idiomas originales al castellano, al español. Como ustedes ya sabrán, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita principalmente en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y el Nuevo Testamento en griego. De allí entonces parte lo que es la traducción de la Biblia. Y como sabemos que la Biblia no fue entonces escrita en español, entonces es importante conocer este hecho histórico. ¿Cuándo inicia? ¿Cómo se da? Primero quiero decirles, antes de entrar en algunas 4 verdades de la Biblia que quiero enseñarles en esta mañana, lo primero que quiero decirles es que hubieron muchas traducciones antes de la traducción oficial. Nosotros reconocemos una traducción al español oficial, los cristianos evangélicos la reconocemos oficial, pero antes de esa hubieron otras traducciones, pero se consideraron que se violaron muchas leyes al momento de interpretar, al momento de traducir. Entonces, al parecer había muchos errores y por esa razón oficialmente no se reconoce. Hoy celebramos entonces 452 años que la Biblia se tradujo al español. La Biblia que nosotros reconocemos, los cristianos evangélicos, como la Biblia oficial, es la Biblia del oso. La Biblia del oso fue la Biblia por la cual nosotros hoy estamos celebrando. Hace 452 años se tradujo la Biblia del oso. En la portada tenía un oso queriendo agarrar un panal de dulce o de miel de un árbol. Esa era la portada, porque en el tiempo que se tradujo estaban prohibidas las imágenes, pero para que usted tenga presente, es la primera traducción hace 452 años traducida al español. De hecho, que esa Biblia existe, usted puede buscarla, pero no la va a comprender porque ustedes saben que el español ha tenido sus evoluciones, ha tenido sus cambios, y si usted lee esa Biblia no le va a entender, aunque esté en español, pero imagínense el español de hace 452 años al de hoy. Gran cambio. Pero para que tengamos presente, ¿ok? Tenemos 452 años. Eso no es mucho. Quiere decir que ¿cómo hacían entonces los cristianos hace 452 años? Estaba prohibida la Biblia en los hogares. Solamente la podían leer los que sabían latín, porque la Biblia, la Vulgata, estaba en latín, que era la Biblia católica. La primera traducción católica estaba en latín, entonces para que alguien la leyera tenía que saber latín. No era la Biblia algo que usted podía tener en casa, era prohibido. Hasta hoy nosotros, que ya tenemos el conocimiento del Señor, entendemos por qué prohibieron la libre interpretación. La razón es que cuando uno lee la Biblia, entonces se da cuenta de cosas que se practicaban en el entonces que estaban prohibidas. Que estaban prohibidas y que no estaban aprobadas por la palabra de Dios, como la doctrina del purgatorio, como la doctrina de las indulgencias, como la doctrina de la veneración a los santos, la doctrina de la virginidad perpetua de María. Todas esas doctrinas nunca están fundamentadas por la palabra de Dios. ¿Y por qué tantas personas la creyeron por años? Porque no tenían una libre interpretación. El pueblo solo escuchaba, el pueblo solo oía, y como no sabían latín, entonces todo lo que le decían de parte de Dios, ellos lo creían. Es importante este dato que estoy diciendo. No he entrado en el tema, solo le estoy introduciendo. Mire, es importante ese dato porque nosotros tenemos un privilegio
tan grande en el día de hoy que la Biblia la podemos encontrar en varios idiomas, en varios lenguajes, lenguaje actualizado, el lenguaje oficial del español. Podemos encontrarla en diversas maneras, en la computadora, en el celular. ¿Dónde no podemos tener la Biblia hoy en día? Y ni aún así las personas aprovechan esta bendición que tenemos, porque tienen guardada la Biblia, porque no la leen. 452 años antes, las personas deseaban tener esta oportunidad de leer la Biblia en su propio idioma. ¿Sabía usted que en el año 1517, 18, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en la reforma de Martín Lutero, que inició en el año 1517. Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, dicho sea de paso, el idioma actual alemán tiene que ver mucho con el lenguaje de la Biblia, de ahí se tomaron bastante, así que esa traducción de la Biblia no solamente sirvió para aclarar los conceptos o aclarar muchas doctrinas de la Biblia, sino para oficializar el idioma alemán que hoy en día se conoce. Pero usted sabía que cuando Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán, la gente cuando lo comenzó a leer se desató una guerra civil en Alemania y murieron más de 70,000 personas. Y la razón era una guerra civil porque era entre ellos mismos, la Iglesia Católica, los que opinaban por la Iglesia Católica y los otros que estaban en contra porque los habían engañado. El pueblo se dio cuenta que estuvieron engañados por años y eso produjo una guerra. Claro, si a ti te han engañado toda la vida y te das cuenta y descubres la verdad, ¿cómo te vas a sentir? Indignado. Eso fue lo que pasó en Alemania. Así que, hermanos amados, es bueno estudiar algo de historia acerca de la traducción de la Biblia porque entonces entendemos que la Biblia ha tenido un origen, que ha tenido unas traducciones, que ha tenido actualizaciones. La Biblia no, en su mensaje no ha cambiado, no se ha metido otro mensaje, sino que ha ido traduciéndose para que las personas puedan alcanzar. Yo quiero compartirle en esta mañana, en un poco de tiempo, 4 verdades de la Biblia. 4 verdades de la Biblia. La primera verdad que yo le quiero compartir en esta mañana es que toda persona puede entender la Biblia. Usted dirá, pastor, pero hay temas difíciles de la Biblia, sí. Hay temas complicados de interpretación, sí. Pero todos los seres humanos podemos entender la Biblia. La Biblia no tiene el propósito de enredarlo, no tiene el propósito de confundirlo, es todo lo contrario. El plan de Dios es que usted entienda el mensaje. Dios habló muchas veces en códigos, podemos decirle, en profecías, en misterios, pero siempre fueron revelados. Aunque tenemos algunos pasajes difíciles de entender, que son pocos, todas las personas al leer la Biblia pueden comprender esta verdad eterna. Todos. Por eso estoy diciendo que no hay una justificación, no hay una excusa de que alguien diga, pastor, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Porque la Biblia está para que la entendamos. Se fue traducida al español y hoy tenemos varias versiones, que hay una que se llama lenguaje actual, hay uno que se llama lenguaje para todos, si bien recuerdo. Hay varias traducciones o lenguajes actualizados para que las personas puedan entender más fácil. Hoy no hay excusa. No, en lo absoluto no lo hay. Como lo dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice que ninguna escritura es de interpretación privada. Dios, cuando nos dio la oportunidad de conocer su palabra, la intención es que usted y yo entendamos su mensaje. Es que usted y yo entendamos cuál ha sido el plan y la voluntad de Dios para nosotros. Por eso repito, la primera verdad de la Biblia es que la Biblia la puede entender toda persona. ¿Estamos aquí?
Se me fueron. Toda persona puede entenderla, así que lea su Biblia, hermano. No sea haragán. Estudie, lea, memorice, para que no seamos ignorantes. Usted puede tener muchos conocimientos en otras cosas, felicidades, pero si usted es cristiano, tiene que conocer su manual. Es como que el que estudia derecho y no conoce la ley, imagínese usted, y se va a un tribunal a pelear un caso y no conoce los códigos, no conoce la ley, no conoce la parte fuerte con la cual él va a defenderse o va a defender a su cliente. Eso mismo le puede pasar a los cristianos. Los cristianos, si no conocen la Biblia, ¿qué es lo que hacen? Mejor callan y a veces dicen ellos, es mejor no ponerle mente. ¿Sabe qué dicen algunos? La Biblia dice que no hay que contender. ¿Vieron? Por no estudiar malinterpretan los versículos. Porque Judas, el libro de Judas, dice que contendamos ardientemente por la fe. Claro. ¿Cómo vamos a defender la fe y lo que creemos si no contendemos con la verdad? Si no contendemos, si no estamos defendiendo nuestros puntos de vista. Eso es contender. La Biblia dice que no contendamos en cosas necias, en cosas que no son edificantes, en cosas que no son relevantes. Pero cuando se trata de defender una doctrina, yo voy a contender hasta lo último. Si alguien me dice que Jesús no es real, que es una mitología, que es un invento, entonces yo voy a contender según la Biblia y voy a demostrar que Jesús existió, no solo a través de la Biblia, sino a través de documentos que no son canónicos, historia y tantas cosas. Eso es contender. Entonces, hermanos amados, la Biblia fue escrita para que todos nosotros la entendamos. La interpretación no es privada. Nosotros tenemos que interpretar, tenemos que leer, para que cuando llegue aquella persona que anda enseñando cosas falsas, usted lo oriente y no lo deje más confundido. Amén. Cuando alguien llegue a su casa y llega confundido, la idea es que usted lo oriente como cristiano, no que lo deje más perdido. Y yo me doy cuenta, porque mi enfoque es la enseñanza, yo me doy cuenta que muchos cristianos no leen la Biblia. Yo no necesito que usted me lo diga, yo lo sé, porque desconocen temas esenciales y necesarios que todo cristiano tiene que entenderlo. Todo cristiano. ¿Usted sabe que la gente no dedica tiempo, la mayoría, a leer la palabra del Señor? Unos la usan cuando vienen aquí. Yo decía en la vigilia el día viernes, que estuvo llenísimo esto, gloria a Dios. Escuche, en esa vigilia yo decía que mucha gente usa la Biblia solo cuando viene el culto. Y algunos ni en el culto porque no usan Biblia. Qué vergüenza, ¿verdad, hermano? A mí me daría vergüenza. Mire, yo le digo algo. Mire, a mí me gusta identificarme quién soy. Yo digo, soy cristiano, yo tengo que demostrar soy cristiano. Tenemos que tener identidad. Si yo digo soy cristiano, entonces dependo de un manual que es la Biblia, es lo que vivo aprendiendo, es de lo que vivo llenándome, porque eso es lo que soy. Amén. Entonces, amados hermanos, usted puede entender la Biblia, léala. Y si hay algún pasaje que se le hace difícil de entender, entonces consúltelo. Pero la mayoría de los textos bíblicos son claros y usted los puede entender. Y le voy a dar esta gran verdad. La Biblia no fue escrita para teólogos. Es decir, que no solo los teólogos pueden interpretar. La Biblia no fue escrita para profesionales. La Biblia no fue escrita para gente de la alta sociedad. Fue escrita para personas de cualquier nivel y la pueden entender porque para eso fue escrita la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios. Amén, hermanos. La segunda verdad acerca de la Biblia es que la Biblia no es un libro aburrido. Ya vamos a entrar aquí. Muchos jóvenes creen que leer la Biblia es aburrido. La pregunta es, ¿por qué han creído eso? ¿Por qué creen que es aburrido? ¿O por qué creen que escuchar a un predicador hablar de la Biblia es aburrido? Porque desconocen la variedad y la riqueza en literatura que tiene la Biblia. Usted sabe que la Biblia se compone
de varios grupos importantes. La Biblia tiene poesía, la Biblia tiene profecías, la Biblia tiene temas psicológicos, la Biblia tiene temas de sabiduría, temas de consuelo. Cuando entramos a la Biblia, entramos y conocemos una gran variedad. No es un solo tema. La Biblia aborda muchas cosas, nos cuenta muchas historias bonitas. Y a través de la Biblia nosotros entendemos muchas cosas. Por ejemplo, un tema de la muerte. Hoy en día las personas están tratando de entender qué va a pasar de la muerte. Los agnósticos dicen que después de la muerte tú te terminas y ahí quedas como los animales. Es decir, murió el perro, ahí se terminó todo. Pero la Biblia no dice eso. Y hay muchas cosas más que nosotros podemos entender. La Biblia no es un libro aburrido. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos una variedad, de riqueza en la literatura. Podemos encontrar desde cosas históricas que se dieron en el pasado hasta un canto como los salmos. Amén. Como una poesía. Muchos personajes famosos se han inspirado en la Biblia porque es un libro muy clave para poder escribir, para poder interpretar y para hacer muchas cosas. Porque estoy diciendo, la Biblia no es un libro aburrido. Y si a usted le aburre leer la Biblia, es que usted no tiene claro de qué es la Biblia. ¿Estamos aquí? Si a usted le aburre leer la Biblia, repito, es porque usted no ha comprendido el mensaje esencial que la Biblia tiene. Tercera verdad acerca de la Biblia. La Biblia es un libro diferente y único. Usted no va a encontrar en ninguna parte del mundo, va a encontrar un libro semejante a la Biblia. Nunca. Y le voy a dar este dato. El libro más vendido en el mundo es la Biblia. Otro dato. El libro más traducido en el mundo es la Biblia. El libro más antiguo es la Biblia. Por eso es que, aunque se han levantado grandes, que ya lo vamos a ver, se han levantado grandes gobiernos, grandes emperadores a tratar de destruir la Biblia, no lo han logrado. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro diferente y único. Usted puede leer muchos libros. Yo felicito a la gente que es buena a leer, buena a comprar libros, es bueno. Pero usted nunca debe de sustituir la Biblia por un libro, porque el libro está implementada la idea, está puesta la idea de un hombre, de un intérprete, de un ser humano. Y por eso estoy diciendo que la Biblia es un libro diferente y único. Primero, ¿quién es su autor? El autor de la Biblia es Dios. La Biblia registra que la única vez que Dios escribió con su mano fueron los 10 mandamientos. Mandamientos que cuando Moisés regresa con las 10 tablas escritas por el dedo de Dios, Moisés se enoja y tira esas tablas y esas tablas se quiebran. Luego Moisés subió y ya Dios no escribió. Los mismos 10 mandamientos los escribió Moisés. Pero aunque tenemos más de 40 autores en toda la Biblia, esos autores simplemente escribieron lo que fueron inspirados por Dios. Dios es el protagonista, Dios es el autor principal de la Biblia. Los escritores simplemente fueron usados para para establecer la idea, el pensamiento del mismo Dios. Otra cosa importante que digo que este es un libro único y diferente. Cuando la Biblia se escribió, no existía el papel, no existían los lapiceros. Y usted dice, ¿cómo se escribió? Se escribió en pergaminos, se escribió en papiros, se escribieron en piedras. No existía la imprenta. Es por eso que hoy en día nadie conserva los manuscritos originales de la Biblia. Hoy lo que nosotros conservamos y tenemos son copias de los originales.
Es decir, que nadie va a encontrar en esta actualidad una lectura, una escritura que haya sido escrita por Moisés. Lo que encontramos son copias, fueron copiadas. Lo que hicieron algunos judíos que se llamaban o se les denominó masoretas, lo que ellos hacían eran transcribir, escucha bien lo que estoy diciendo, no traducir, transcribir, copiar, tal y como estaba en nuevos papeles para conservar esa Biblia o la palabra de Dios que tenemos nosotros. No era un libro así de ¿cuántos libros tenemos, hermanos, en la Biblia? 62 dicen por ahí. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos libros tenemos? 66 libros. Estos 66 libros nunca estuvieron así unidos. Eran libros separados. Es por eso que usted tiene que entender, hermanos, la Biblia no fue escrita así como está, no está cronológicamente. Un ejemplo básico. Marcos y Mateo, el primer libro en escribirse no fue Mateo, pero nosotros lo tenemos como que es el primero, gracias. ¿Verdad? Pero el primer libro escrito es Marcos, en los evangelios. Y luego se escribieron los demás, pero el primero es Marcos. ¿Qué quiero decir? Que nosotros tenemos un compendio de 66 libros, pero aquí no están cronológicamente. Hay muchos cambios y por eso es necesario que nosotros lo tengamos presente. Pero repito, estos libros estaban esparcidos y en un momento lo que hicieron fue recopilar todos los libros y hacer un solo libro. Y entonces es allí donde tenemos 66 libros. La versión católica tiene 7 libros de más, pero son libros que se consideran no inspirados por Dios porque nunca pasaron el proceso de canonización. En el concilio fueron desechados y se entendieron que fueron escritos en un tiempo de 400 años entre Malaquías y Jesús, y en ese tiempo Dios no habló, entonces no es un libro inspirado por Dios. Y ahí están varios libros más que existen, pero no están en nuestra Biblia porque no fueron inspirados por Dios. Entonces, mis hermanos, cuando leemos la Biblia, encontramos un libro único. No es el pensamiento de un hombre, es la misma inspiración de Dios. Eso dice Primera de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí no tenemos un pensamiento de un hombre, como algunos científicos dicen. Los cristianos han sido engañados. La Biblia fue escrita por un hombre. La Biblia fue escrita por un consejo que querían manipular a la gente. Eso es mentira. La Biblia es un libro inspirado por Dios. A Dios le plació revelarse a nosotros por medio de la Biblia. Y lo que nosotros tenemos hoy es meramente el pensamiento de Dios. Cuando yo leo la Biblia, estoy leyendo el pensamiento de Dios implementado en este libro. Y por eso a mí no me aburre leer la Biblia, porque estoy leyendo el pensamiento de Dios. No estoy leyendo el pensamiento de un hombre, no estoy leyendo el pensamiento de Moisés, aunque Moisés escribió, quien lo inspiró fue el mismo Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces la Biblia es un libro diferente y único a todos los demás libros. No va a encontrar un libro semejante, parecido a la Biblia, y lo puede investigar donde usted quiera. Y lo último que yo quiero compartirle, la última verdad, es que la Biblia ha sobrevivido a pesar de la persecución. La Biblia tiene miles y miles de años de existir. La Biblia ha sido perseguida. Las personas han querido desaparecer la Biblia. ¿Por qué razón, hermanos? A ver, ayúdeme usted. ¿Por qué creen que los gobernantes, por qué creen que los emperadores que existieron, por qué creen que las autoridades han querido desaparecer la Biblia? ¿Se acuerda? Se lo recuerdo, se lo digo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está en contra de todo lo inmoral. Porque la Biblia está en contra de la injusticia. Porque la Biblia está en contra de lo pagano. Porque la Biblia está en contra de la suciedad. Está en contra de las cochinadas que se hacen en el mundo. Está en contra de la fornicación, del adulterio. El mensaje de la Biblia es perfecto.
el mensaje de la Biblia va en contra de la sociedad y del pecado del hombre. Por esa razón, las personas han querido desaparecer la Biblia, porque al no tener la Biblia, entonces tienen una libertad de poder hacer lo que ellos quieran. El que no se sujeta a la Biblia, entonces hace cualquier cosa. ¿Cómo nosotros nos hemos dado cuenta que la inmoralidad es mala? ¿Cómo nos hemos dado cuenta nosotros que acostarse con una persona que no es tu cónyuge es malo? A través de la Biblia. ¿Quién más nos ha enseñado esa verdad? Nadie más. Y usted sabía, hermanos, que las leyes que han existido por años fueron sacadas de la misma Biblia. Por años. Lo que pasa que hoy ya quieren ir sacando la Biblia. Y hay países donde ya han ido sacando principios de la Biblia. Y lo hemos enseñado acá. Una de las organizaciones que quiere sacar el mensaje de la Biblia es la comunidad gay. Porque la Biblia no aprueba su conducta. Ellos nos dirán de todo, hermanos. Nos dirán intolerante, homofóbico. Nos dirán de todo. Pero es que la Biblia no aprueba su conducta. No aprueba el robo, no aprueba la injusticia. Entonces, todas las cosas que hace la gente perversa, ellos lo que van a querer es desaparecer la Biblia, porque quieren que la gente sea libre de un pensamiento de Dios, un pensamiento santo. Por eso repito, el único libro que ha sobrevivido sobre la historia y sobre todos los tiempos ha sido la palabra de Dios. Ha sido quemada. Han sido quemadas miles y miles de Biblias. En Corea del Norte, porque Corea del Sur, que son fronterizos, la mayoría de la población son cristianos evangélicos, protestantes, en Corea del Sur. En Corea del Norte, usted no puede entrar con Biblia. Es prohibido la Biblia. Los que entran con Biblia y los descubren son condenados a 15 años. 15 años de prisión y trabajo forzado. Hemos visto varios casos ya de Corea del Norte, misioneros que están presos, misioneros que han pasado 15 años trabajando porque le descubrieron una Biblia. ¿Por qué el gobierno de Corea del Norte le teme a la Biblia? Porque el presidente de allí y los que han estado se han declarado Dios. Y ellos se han declarado los supremos. Y la Biblia derriba eso. La enseñanza de la Biblia está en contra de la ideología y del pensamiento de los norcoreanos. Entonces, ellos no son tontos. Ellos saben que donde ha llegado el mensaje del evangelio y donde ha llegado la palabra del Señor, las cosas cambian. Las cosas ya no son las mismas. Y nosotros lo podemos testificar y podemos afirmar esto. Cuando la Biblia, la palabra de Dios llegó a nuestros hogares, nuestra vida cambió. ¿No cambió su vida? Claro que sí. Ya no somos los mismos. ¿Por qué nos comportamos mejor? ¿Por qué nos comportamos diferente? ¿Por qué tratamos de hacer las cosas mejor? Porque su palabra ha venido a corregirnos. Su palabra ha venido a formarnos. Su palabra ha venido a enseñarnos cuál es el camino correcto por el cual nosotros vamos a seguir. Entonces, repito, ¿por qué ellos le temen a la Biblia? Porque saben que su gobierno se puede derrocar y se puede caer porque el mensaje de la Biblia es en contra de lo que ellos enseñan. Ahora, no es que ellos tienen otras creencias, otras religiones, no, ellos se declaran ateos, no creen en una divinidad y ellos dicen que el presidente lo tienen como su Dios terrenal. Eso es terrible, hermanos. Se imagina vivir en una ciudad así, ni quiera Dios, que Dios nos libre. Pero repito, la gran verdad de la Biblia es que la Biblia ha sobrevivido a grandes potencias. La Biblia no va a desaparecer mientras los cristianos estemos. ¿Puede prohibirse? Sí. Ya está pasando y ustedes lo han escuchado en Estados Unidos, que por años se sacó la oración de las escuelas, se prohibió la lectura de la Biblia. Una nación que fue fundada bajo principios cristianos protestantes comenzó a abandonar la Biblia y comenzó a alejarse de la Biblia. Pero no la han podido desaparecer y no la van a desaparecer. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sobrevivido. ¿Y sabe por qué, hermano? Es que no es una obra humana.
Si esto fuera una obra humana, ¿cuántos documentos no se han perdido en historia? ¿Cuántos documentos no los conocemos hoy porque los quemaron y los desaparecieron? Miles. Pero la palabra de Dios no ha desaparecido y ha sobrevivido a todo, a lo peor. Y todavía hoy la conservamos y la tenemos. Porque la palabra de Dios, repito, es el mismo Dios que ha inspirado y que nos ha dado su palabra. Por eso, mis amados hermanos, yo quiero terminar esta corta reflexión. Digo corta porque yo creo que me voy a extender más. Valoremos la Biblia, hermanos. Mire, cada vez que celebramos un aniversario más, valoremos que la Biblia no fue escrita hace 452 años. Fue traducida al español. Leamos la palabra de Dios. Valoremos la lectura de la Biblia. Cuando usted tenga un problema, una situación, lea la Biblia. La Biblia le va a dar a usted fortaleza. La Biblia a usted le va a dar consuelo. Y hay muchas verdades que yo pudiera hablar, pero le dejo una así por encima, nada más. La Biblia es un libro que usted lee y lee. Y nunca deja de darle un mensaje nuevo. Voy a poner un ejemplo. Usted lee un pasaje de la Biblia ahora, ese pasaje de la Biblia en un tiempo, en un lapso de tiempo, le va a ayudar a lo mejor en ese momento, pero allá en otra ocasión volvió a leer el mismo pasaje y el mensaje fue diferente. Eso no pasa con ningún libro, hermanos. Este libro es maravilloso. Por eso leamos la palabra del Señor, porque su palabra es vida. Y como dice el lema, no lo tenemos acá, santo. La Biblia es una fuente de vida, ¿verdad? Es una fuente de renovación porque renueva nuestro entendimiento, cambia nuestra vida y nos da vida. Amén, hermanos. Esa vida la tenemos por medio de su palabra. ¿Quién ha leído un libro que le haya cambiado la vida así como los cristianos? ¿Quién? Nadie. No hay otro lugar. No existe nadie más. Puede tener ideología, puede tener pensamiento, puede estar engañado por filósofo, por escritura. Pero nadie se siente más jactado, más orgulloso de lo que hemos logrado a través de leer la palabra del Señor. Esa transformación en nosotros, esa transformación en los primeros cristianos que fue posible que aún ni la persecución les cambiara su mente, eso solamente la palabra del Señor lo hace. Amén. Así que, amados hermanos, pónganse en pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y yo quiero, hermanos, que oremos en esta hora y le demos gracias al Señor porque hoy podemos leer la palabra, porque hoy tenemos a nuestro idioma, tenemos acceso a la Biblia y démosle gracias a Dios y pidámosle perdón porque muchas veces no aprovechamos la oportunidad de que tenemos la Biblia a nuestro idioma, que eso nunca se dio hace años. Amén.